continuación realizaremos la presentación del desarrollo de la fase 5 del grupo 87 del curso Contratación Pública y Privada, presentado por Enzo Romario Serra, Isabel Cristina Palacio, Yasmín Arcila García y quien les habla, Lady Joana Díaz. La finalidad de la contratación estatal es permitir a cada una de las entidades la adquisición de los bienes y servicios necesarios para atender las funciones para las cuales se crearon. A lo largo del curso nos conectamos con varios conceptos, analizando sus diferencias y similitudes, como en el caso de los contratos públicos y privados con cada uno de sus principios. En Colombia, los contratos públicos y privados tienen normas y regulaciones que dan viabilidad para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por eso, en el presente trabajo, vamos a mostrar las responsabilidades y consecuencias que se incurren por el incumplimiento en materia de responsabilidad contractual, precontractual y extracontractual. El objetivo general del presente trabajo es identificar las diferencias y similitudes del contrato público y privado, permitiendo un conocimiento amplio de aplicación adecuada en su ámbito de desarrollo, del cual se derivan los siguientes objetivos específicos: establecer la diferencia entre contrato público y privado, identificar las partes del contrato público y privado, reconocer los principios del contrato público y privado e identificar los tipos de contratos públicos y privados. En esta diapositiva analizaremos las diferencias entre contrato público y privado. En el contrato público, la contratación se hace para entidades del Estado y en el contrato privado, la contratación se hace para entidades particulares. En el contrato público, vemos que es un acto donde una de las partes contratantes debe ser una entidad estatal y la otra puede ser una persona natural o jurídica para cumplir con propósitos de interés público. Y en el contrato privado, vemos que es un acto por medio del cual una parte se obliga con otra a hacer alguna cosa. Cada parte puede estar compuesta por una o varias personas. En el contrato público, vemos que nace bajo la condición del Estado, teniendo funciones y precedentes en materia normativa, donde cualquier obligación es de carácter público, por ende se rige netamente por el Estado y es obligado a cumplir con las normas jurídicas impuestas en la celebración. En el contrato privado, vemos que es una obligación entre las partes, sea persona jurídica o natural, donde existen ciertas condiciones y obligaciones para el logro de una causa o cosa, considerando así que es de carácter privado y por ende se rinden cuentas entre ellos. En el contrato público se busca satisfacer una necesidad social o del Estado, y en el privado se busca satisfacer la necesidad propia de una empresa. En el contrato público, la contratación es un poco más metódica y de mucho tiempo por los trámites legales con los que se deben cumplir. En cambio, en el contrato privado, la contratación es más directa y no requiere de tantos procesos y trámites. Si vemos en el contrato público, su inversión es del capital de Estado o puede ser mixto, es decir, público y privado. Y en el contrato privado, su inversión es de capital privado. A continuación, veremos las partes de un contrato, que son público y privado. En el público están precontractual, contractual y postcontractual. Y en el privado está consentimiento de los contratantes, objeto y causa. Principios de los contratos. Principio del contrato público. Este tiene los siguientes principios: de transparencia, de economía, de selección objetiva, principio de buena fe, de igualdad, de concurrencia, de planeación y principio de previsibilidad. Los principios del contrato privado son: principio de abuso del derecho, principio de voluntad, de consensualidad, principio de enriquecimiento, principio de imprevisión y principio de relatividad. Tipos de contratos. Los tipos de contrato público son: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratos de mínima cuantía. Y los tipos de contrato privado son:
contratos unilaterales y bilaterales, contratos gratuitos u onerosos, conmutativo y aleatorio, contratos principales o accesorios, contrato real, consensual o solemne y por último nominados e innominados. En esta diapositiva hablaremos sobre la responsabilidad por incumplimiento del contrato. En primera instancia está el contrato público, donde existen dos tipos de responsabilidades, la contractual y la extracontractual. La contractual por su parte habla de la acreditación por incumplimiento de la contratación con el Estado y las siguientes fallas, que son el incumplimiento del deber u obligación contractual, incumplimiento por daño o lesión al patrimonio y un nexo entre el daño y el cumplimiento. Por otra parte, la responsabilidad extracontractual habla de las entidades del Estado que se deben hacer cargo por daños ocasionados a terceros dentro de las obras o trabajos contratados por el Estado, ya que la ejecución de la obra es como si el Estado mismo la estuviera desarrollando. Por otra parte, los servidores públicos deben velar por el cumplimiento de la contratación y su ejecución protegiendo los derechos de la entidad contratista y de los posibles afectados por la ejecución del contrato. Los contratistas deben ser los responsables de la adjudicación del contrato bajo las propuestas condiciones económicas, inhabilidades, igualdad, calidad del objeto contratado e incompatibilidades y por ende deben asumir las consecuencias que se pueden dar en el proceso de contratación pública. Por otra parte, el contrato privado tiene dos ramas que son la contractual y la precontractual, donde la contractual habla dentro de la obligación o contrato entre las partes existen reglas establecidas y si se incumplen las obligaciones una parte debe compensar o indemnizar a la otra. El apoyo de esta responsabilidad tiene artículos en el Código Civil donde existen observaciones, margen legal, responsabilidad, exenciones y mora entre otros. Por otra parte, la precontractual, en esta responsabilidad no existe contrato previo entre las partes involucradas, pero existe una obligación de indemnización por el daño causado. La misma causación del daño es imputable a una persona o varias que pudieron haber incidido en el daño causado de una cosa, un derecho, a una persona. En este caso se pueden dar los accidentes de tránsito, donde en ocasiones una persona está obligada a indemnizar a la otra, sin tener un contrato previo. En este punto me piden explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. En términos de derecho, cuando se habla de principio de igualdad, lo que se quiere decir es que la ley no establece distinciones individuales respecto a aquellas personas de similares características, ya que a todas ellas se les reconocen los mismos derechos y las mismas posibilidades. Una consecuencia de esa igualdad ha sido la abolición de la esclavitud y la supresión en muchas legislaciones. Todas las personas son iguales ante la ley, sin distinción de credo, razas, ideas, política o posición económica. Este sentido de la igualdad, que ha constituido un ideal logrado a través de muchos siglos y de muchas luchas, se está viendo contraído en tiempos modernos por teorías racistas que quieren establecer discriminaciones por razones de raza y por los sectarismos religiosos y políticos. La igualdad es un concepto que aparece positivado en la Constitución, pero ahora en la Ley 600 del 2000, en el artículo 5 y en la Ley 906 del 2004, se pone de relieve que es deber de los servidores públicos judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal, proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. La prevalencia del interés general sobre el particular se refiere a la consideración de preponderancia de lo social por encima de lo individual, concluyendo que es el bien común lo que predomina por encima de cualquier acción. Después de haber realizado el desarrollo del presente trabajo, hemos llegado a la conclusión de que en materia contractual, tanto en el sector privado como público, se han seguido una serie de parámetros en términos de derecho y legalidad. El Estado provee de principios al ofertante para poder trabajar bajo sus condiciones contractuales, indiferente de las modalidades de selección del contratista. A excepción de la contratación directa, se logra que las personas jurídicas o naturales tengan las mismas oportunidades de ingresar en este mercado. Igualmente, en materia de contratación privada, al lograr el convenio entre las partes, se obtiene que equiparen una serie de bases y obligaciones legales que hacen blindar el contrato de tal manera que cualquier ejecución, buena o mala,
tiene el respaldo legal y eso valida el término de contratación pública y privada. Por esto y por varios temas de interés público, se hace necesario el aprendizaje continuo de la contratación, ya que en el desarrollo logramos diferenciar los principios, la Ley 80 del 93, la Constitución, el respaldo del Código Civil y las responsabilidades en las que se incurren en el proceso de contratación.